Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando y agradecerles la oportunidad de poder participar en este espacio. Nosotros desde la Fundación Telefónica Movistar Argentina, a través del programa Profuturo, como muy bien lo señalaron, trabajamos en lo que es diferentes iniciativas para repensar y reflexionar en uno de los ejes que son tan importantes que estamos trabajando en este congreso en el día de hoy, que es la alfabetización digital. Y es en esta línea donde comenzamos a trabajar y a reflexionar con Cecilia Magadán, doctora, especialista con grandes credenciales en el mundo educativo, empezar a reflexionar acerca de una mirada crítica, ¿no? Y el papel que puede hoy cumplir la inteligencia artificial en lo que serían las prácticas de enseñanza, la lectura, la escritura, la oralidad, ¿verdad? Entonces, en esa línea, con Ceci empezamos a tener este difícil desafío de, en 40 minutos, poder compartir con toda la comunidad esta mirada crítica, ¿no? Cómo algunos recursos de la inteligencia artificial nos pueden ayudar para analizar y trabajar en este eje tan importante. Ceci, ¿cómo estás? Bueno, Bienvenida y te quiero dar el pie para participar de este espacio. Y en principio preguntarte, ¿no? Digo, ¿cómo hoy, ¿no? En esta actualidad que avanza a pasos agigantados, ¿qué significa hoy la alfabetización digital? ¿Qué requiere? ¿Qué implica en esta actualidad en la que bueno, estamos viviendo? bueno, Juan, mil gracias por la invitación a todos, ¿no? A ustedes de Fundación Telefónica, también a la gente de la plataforma de Misiones, y me encanta estar en contacto con toda la gente, volver a charlar sobre estos temas sobre los que investigamos. Te iba a pedir permiso a ver si puedo compartir como unas diapos que por ahí sirven de machete o de apoyatura visual, si se puede. A ver, ahí. No sé si se ve bien, pero bueno, quería para contestar tu pregunta, ¿sí? Este era un poquito el temario para conversar que se me ocurrió hoy, pero quedo abierta a las preguntas y prefiero conversar, pero me da tranquilidad tener esta suerte de machete digital acá. La pregunta que vos me hacías cuando había empezado a pensar en este espacio para intercambiar ideas era cómo había cambiado, ¿no es cierto?, desde aquellos momentos en los que, bueno, ustedes quizá eran muy jóvenes, pero nos empezábamos a preocupar con qué iba a pasar con las primeras computadoras que llegaban a las escuelas. Y ahí se empezaba a hablar de alfabetización digital, se empezaba a dar una vuelta de tuerca a la idea de la alfabetización. En ese momento me acuerdo que muchos invertíamos tiempo en pensar cursos, por ejemplo, de ofimática, ¿no? Había mucho trabajo sobre la herramienta y en un momento dado, a lo largo de estos años, las herramientas nos empezaron a desbordar porque no podíamos seguirles el ritmo. Eh, no les podíamos seguir ni el ritmo, ni las herramientas tampoco podían seguirnos el ritmo a nosotros y se iban también acomodando a lo que nosotros les pedíamos. Entonces así una plataforma, por ejemplo, de microblogging como Twitter, de pronto empezó a incorporar imágenes, empezó a incorporar audios, ¿no? Y cada vez las plataformas se van especializando, pero se van en audiencias, pero se van también, eh, por decir así, copiando entre sí, ¿sí? Y lo que es más interesante en este movimiento, me parece, es que las tecnologías se fueron acomodando tanto a lo que hacemos nosotros en la vida real, que es no solamente hablar con palabras, sino usar gestos, usar imágenes, ¿no es cierto? Tener el sentido del tacto, tener el sentido de lo espacial, los colores, todo eso, estas plataformas nos dieron la posibilidad de poder significar y comunicar a través de todos estos modos, ¿no? Como lo oral, lo escrito, el audio, lo gestual, lo táctil, lo espacial, y por eso creo que hoy hablar de alfabetizaciones digitales nos lleva como a reconvertir este término o a repensarlo junto con muchos otros autores que lo han pensado en una idea de múltiples literacidades, ¿no es cierto? Y justamente uso la palabra literacidad para no dejarlo. Hoy en día tenemos muchos planes nacional o a nivel nacional, diferentes planes en las diferentes jurisdicciones
sobre una vuelta a la alfabetización inicial, por decir así, o a la alfabetización básica, y por eso prefiero usar el término quizá literacidad para despegarlo de esto, que si bien no está desconectado, si bien vamos a ver justamente cómo la inteligencia artificial nos exige estar muy atentos al dominio pleno de una alfabetización básica, le hace escribir y leer, ¿no es cierto? Comprender críticamente, etcétera, pero se va complementando, enriqueciendo y complejizando con los otros modos que están presentes cuando queremos comunicar diferentes ideas, conceptos, mensajes, etcétera. Por eso es que en el ecosistema de las aulas hoy en día, creo que todos estos modos, como siempre han coexistido, también los vemos transportarse hacia producciones de los estudiantes en la lectura y en la escritura, en las que tienen que dominar el quehacer propio, ¿no? La especialización propia de cada uno de estos recursos semióticos, ¿sí? Sin ser demasiado teórica ahí. Y te hago una pregunta, porque me Sí, resulta muy interesante la forma en que lo estás abordando a nivel sí, contextual. Y hay un dato que no es menor y está en el título de tu ponencia, que no podemos dejar de pensar, que es el concepto de inteligencia artificial. Porque si nos vamos ujú, años atrás, a ver, es una categoría que existe desde los 90, pero estamos transitando el mayor auge en lo que es la implementación y el desarrollo en el día a día, ya sea los estudiantes, que trabajan. Y es muy importante hoy, creo que empezar a identificar cuáles son los desafíos y cuáles son las posibilidades que tenemos hoy en el campo de la enseñanza. ¿Qué les puedes compartir acerca de esto? Sobre todo porque estamos trabajando en un eje de alfabetización digital donde años atrás no era una preocupación la inteligencia artificial. Estábamos en una línea de sí, desarrollo de competencias digitales, en la incorporación de las tecnologías para potenciar los aprendizajes, y hoy la inteligencia artificial es un componente que viene a romper algunas estructuras y tenemos que empezar a pensarla desde la línea de enseñanza. Así que Ceci, quiero que nos ayudes un poco a sí. reinterpretar esto. La pregunta es difícil para responder porque también está todo, ¿no es cierto?, como en el momento de ebullición, por decir así. Y como vos decís, la inteligencia artificial no es nueva, quizá hoy por una cuestión de economía de espacio y de acortar las denominaciones, voy a estar hablando de lo que se denomina inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Que es esta como que pareciera que tomara vida propia. Y me parecía importante quizá acotarlo al quehacer, yo como profe de lengua, ¿no? Es de lo que me ocupo, es de pensar, ¿no es cierto?, esto de la lectura, la escritura, la oralidad, y pensar justamente qué desafíos nos impone, por ejemplo, en dos áreas para poder alcanzar bien con el tiempo. Una es justamente la lectura y otra es la escritura. Entonces, en relación con esto, hoy pensaba, para conversar con ustedes, para conversar con toda la gente, era bueno, por un lado nosotros podemos leer con inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial nos habilita, generativa, ¿no? Nos habilita un montón de opciones, nos permite explorar con mayor facilidad. En mi época yo tenía que ir a la biblioteca de Quilmes, buscar entre catálogos que estaban acotados, que estaban recortados, que no tenía mucha disponibilidad de títulos. No todas las bibliotecas tenían todos los títulos, era ¿no?, un lujo contar con eso. Entonces, buscar en el manual del alumno bonaerense o en el manual que tuviéramos a mano en casa o en la biblioteca de la escuela. Hoy en día tenemos todo eso a mano, ¿no? Y a la vez lo tenemos a mano y podríamos decir como ya sectorizado. Pongo una búsqueda con un criterio de qué es lo que quiero buscar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí como tenemos en estas capturas de pantalla, ¿no? Quiero explorar historia de la música. Y ya la inteligencia artificial generativa me va a dar un recorrido básico de por dónde empezar, ¿no? Eh, Leer también hoy en día se nos abre aún más, se vuelve más desafiante porque la misma IA nos permite traducir, es decir, aún si hay textos que aparecen, que están, ¿no es cierto?, en una lengua que desconozco por completo, que no domino de lleno, el mismo texto, ¿no es cierto?, como por ejemplo una aplicación que se llama Chat PDF,
la puede traducir, me la ofrece DeepL, me la ofrece traducirla. Entonces, es como si de pronto todas las barreras, ¿no es cierto?, se bajaran y estuvieran disponibles para nosotros, la lectura. También no tengo tiempo porque es tanto el volumen de la lectura, etcétera, y la inteligencia artificial nos permite resumir. Le decimos, resumime este PDF y lo va a resumir. Le podemos preguntar cosas específicas en relación con la comprensión de un texto, etcétera, ¿no? Entonces, en esta lectura, en un mundo de inteligencia artificial, se nos abren un montón de puertas, pero también aparecen un montón de desafíos, ¿no? ¿Por qué? Porque conocerán estas imágenes, ¿no? Que son imágenes generadas y que han generado también mucho revuelo en el mundo, ¿no? Generadas por inteligencia artificial, porque justamente la inteligencia artificial hoy también es multimodal, es decir, no solamente procesa palabras, sino que procesa imágenes, procesa audios, y genera esto que, bueno, justamente la Fundación Telefónica recientemente hubo una interesante muestra sobre las noticias falsas, ¿no? Las fake news y los deepfakes, etcétera. Y cómo esto justamente es histórico, ¿no? No es algo que es reciente, sino que es un momento, es un evento que empezó a suceder en el siglo XXI, sino que es de toda la vida, pero hoy en día se pone, como toda tecnología, nos lo pone al alcance nuestras manos, ¿no es cierto? Y no tenemos que ser grandes ingenieros ni grandes expertos en fotografía, etcétera, para generar una imagen, ¿no es cierto?, que no es real, sino que es modificada, podríamos decir remixada, que junta elementos. Entonces, esto para nosotros como docentes nos exige el triple, es decir, nos exige más que nunca formar lectores críticos, ¿sí? Y esos temores que teníamos al principio, allá como yo estaba hablando de fines de los 90, cuando las tecnologías empezaron, al menos en Argentina, ¿no?, a llegar más abiertamente o se popularizaron más en su llegada, más, menos, depende de las jurisdicciones, en las escuelas, teníamos la preocupación de, bueno, el copiar y pegar, me acuerdo el susto de Wikipedia, y todos esos debates ahora reaparecen, ¿no es cierto?, como amplificados, en un sentido, amplificados por esta cuestión de que podemos generar textos y podemos estar leyendo textos que creemos que son verdaderos y no lo son, ¿sí? Eh, entonces, la inteligencia artificial nos obliga, creo, a entrenar ese ojo crítico, ¿no? Nos obliga, y puse ojo crítico especialmente, porque tenemos no solo que leer y ver si la palabra está plagiada o no, sino si esa imagen, qué pistas nos ofrece para descifrar si es verdadera o es falsa, ¿no es cierto? Si es una imagen que es realmente producida, ¿no es cierto?, en un contexto, que repone un contexto, eh, o que está siendo inventada, ¿no es cierto?, tomando elementos que están por ahí en grandes bases de datos, porque esta es la realidad de estas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Toman grandes bases de datos y ahora llegaría a ese punto, ¿no? Entonces, nos obliga la inteligencia artificial a leer de manera muy minuciosa eso que en lengua denominamos textualidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los enlaces? ¿Qué pistas, ¿no?, qué indicios nos ofrece la foto para señalar, bueno, que es el Papa, sí, pero el Papa Francisco, pero no es la campera? ¿Cuáles son las pistas y son los anteojos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos enlaces eh, bien visuales, ¿no es cierto? Bien técnicos que nos delatan o delatan que esa imagen probablemente no sea del todo verdadera, ¿sí? Que sea un remix, que sea algo recreado, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a los contextos, tenemos que tener más información sobre todo para poder dilucidar, discernir si esa imagen es falsa o no lo es. Entonces, acá viene lo que nos ayuda, la IA para leer, y lo que nos complica, la IA a la hora de enseñar y de leer nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, tenemos una obligación como ciudadanos, en principio, de empezar Exacto, a entrenar este ojo crítico, empezar a identificar primero para no caer en estas noticias falsas, porque sabemos que detrás de estas noticias siempre hay un interés, ¿sí? Es importante identificar que atrás de quien lo genera hay cierta intencionalidad y como bien contaba Cecilia, es importante tener en cuenta que esto está desde los orígenes hasta desde la Edad Media, desde la época
de Julio César que se Ujú. transmitan noticias falsas con cierta intencionalidad en épocas de guerras civiles, pero al margen que hoy como docentes, primero como ciudadanos y después como docentes, porque nosotros tenemos una responsabilidad para educar a las nuevas generaciones, ahí también a mí me genera la pregunta con el mundo de la escritura, ¿no? Porque me queda muy claro que en el mundo de la lectura está muy bien que empecemos a entrenar, a identificar y cómo podemos aprovechar, pero en el mundo de la escritura, primero, cómo podemos trabajar esto y cómo lo podemos utilizar como un recurso que nos favorezca, tanto a nosotros como una estrategia de enseñanza y al mismo tiempo que los chicos o nuestros alumnos puedan sentirse beneficiados y potenciados por esta tecnología. Bueno, esa pregunta es también súper interesante porque vuelven a aparecer o agitarse esos fantasmas que se agitaban allá por la época de Wikipedia, el copiar y pegar, que me acuerdo que Humberto Eco había escrito cosas muy lindas y provocadoras sobre esto. Y recientemente en algún video, en algunos textos, tanto Casani como Copy Calantzis hablan de, bueno, no podemos salir a combatir como si fuéramos, ¿no es cierto?, policías, cuál es el texto verdadero y cuál es el texto falso, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, estos chats, porque son como muy conversacionales, ¿no es cierto? Son muy amables los chats que nos invitan a crear textos, a producir textos, también a la vez son muy exigentes, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos escribiendo o queremos que la inteligencia artificial escriba por nosotros, tenemos que hacer un trabajo previo, ¿no? Y me parecía interesante cuando pensaba en esto, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes, por ejemplo, no sé, en Gemini o Gemini, que nos pide ese texto para que sea eficazmente o lo más parecido a un texto natural producido? Tenemos que volver a los básicos de la escritura, por decir así. Aquello que solemos enseñar o solíamos enseñar aún cuando las tecnologías no estaban tan presentes en las aulas, que es básicamente plantear un objetivo claro, que es lo que me propongo decir, a quién le voy a contar esto o a quién se lo quiero contar. Tengo que investigar previamente el tema, ¿no? Tengo que también saber muy claro o tener muy claro en qué género discursivo se va a enmarcar, cuál es el estilo, si es algo coloquial, si es algo que eh, quiero, digamos, distribuir más en un ambiente de divulgación científica, como decía recién, también cuál es el auditorio, ¿no es cierto? Entonces, la IA nos pide que seamos precisos, porque si no somos precisos, el resultado va a ser menos, se va a acercar mucho menos a eso que esperábamos. Algunos estudiantes a mí a veces me cuentan, ¿no? Las experiencias de intentar hacer eso, de probarlo, lo hacemos a veces como experimentos, y lo que dicen es esto: "Bueno, me costó un montón porque tuve que reescribir un montón de veces eso que se llama técnicamente prompt, ¿no? O como instrucciones, hasta que da en el clavo, ¿no? Es como cocinar con una mala receta, por decir así. Si tengo la receta incompleta, etcétera, voy a tener que probar muchas veces. Entonces, es necesario, es fundamental, ¿no es cierto?, que desde el área de lengua trabajemos como oportunidad también de pensar la escritura, la cocina de la escritura, como también decía Casani, ¿no es cierto? Pensar esa cocina de la escritura en torno a estos instrucciones que nos pide la inteligencia artificial, ¿sí? Pero ahora bien, esto es una súper oportunidad para enseñar a escribir, para pensar justamente que si la inteligencia artificial no lo entendió, probablemente un auditorio posible nuestro tampoco lo va a entender. Entonces también es interesante jugar con como estos roles, ¿no?, diferentes que tiene cada participante. La pregunta que surge acá es cómo puedo ser original. Si ese texto ya sabemos que no va a ser original, porque es un texto que toma material de lo que nosotros mismos hemos producido en posteos de Facebook, en grande, y que digamos, acumulan, ¿no? Que quedan como compilados en grandes, masivas, ¿no?, bases de datos. Entonces, ¿cómo se trata de esto? ¿Cómo se trata de ser original? ¿Cómo puedo ser original? Bueno, puedo usar la inteligencia artificial generativa, un chat GPT, un Gemini o la que usemos, y ser a la vez original. Yo creo que sí, es decir, puede ser eso como una suerte de borrador inicial y después tiene que aparecer nuestra pluma, porque no olvidemos que la inteligencia artificial también generativa, ¿no es cierto?, tiene esto que se suele llamar técnicamente como alucinaciones, es decir,
miente, dice cosas falsas, nos lo advierte justamente el chat GPT, ahí en esto que yo pongo ahí en esa captura de pantalla que dice limitaciones, puede generar información incorrecta, puede producir instrucciones dañinas o contenido que sea sesgado, definitivamente, porque no olvidemos que esas bases de datos fueron producidas por gente, como vos decías, Juan, hace un ratito, con intereses, con una agenda, ¿no? Y la inteligencia artificial no es tan inteligente o no es humanamente inteligente como para discernir, ¿no es cierto?, con qué intereses eso se ha producido previamente. Si bien hay filtros, si bien se va avanzando en qué tipos, ¿no es cierto?, de filtros se van creando y recreando, pero también como es una base de datos que toma lo que ya ha sido dicho, nunca va a estar al tiempo real de hoy, ¿no es cierto? Entonces, produce un conocimiento limitado del mundo, o lo que nos va a producir como textos, va a tener un principio y un fin, porque es el principio y el fin de cómo, digamos, alimentamos esas grandes bases de datos, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo están fechadas? Como nos pasa quizá cuando leemos un libro de texto que probablemente un libro de texto impreso en el año 2023 no va a tener los eventos del 2024, ¿no? Va a ser así, va a estar fechado. Entonces, ¿qué nos exige esta escritura? Como con la lectura, creo, es más desafiante porque nos exige revisar y revisar, nos exige justamente salir a descubrir errores, como hacía Eco en aquel, ¿no es cierto?, artículo que no olvido nunca el nombre, que se llamaba Los riesgos de la Wikipedia, y decía, bueno, cambiemos la consigna, busquemos entradas de Wikipedia en las que haya muchos errores, pidámosle a ChatGPT o a Gemini que cree un texto y salir a descubrir los errores, porque también esa es una manera que tenemos como profes, como docentes, de preparar a, a nuestros estudiantes, ¿no?, para entender que no podemos confiar a ciegas, ¿no?, en estas herramientas. Y sobre todo cotejar fuentes, que esta es una gran crítica que muchos especialistas en literacidad señalan sobre deficiencias, ¿no?, de la IAG, de la inteligencia artificial. Y asigna, ¿no es cierto?, fuentes digamos, afirmaciones a, eh, bueno, enunciadores que o no las dijeron o no existen, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algo de la veracidad, ¿no es cierto? Cope y Calansis dicen que la IA lo que genera es una gran narrativa, es una excelente herramienta narrativa, de generar narrativas, ¿no? Porque crea un texto que se lee con facilidad, que fluye, un texto llano, sencillo, etcétera, pero al mismo tiempo, en pos de esa, digamos, agilidad, de esa armonía textual, bueno, inventa fuentes, si no las tiene, las inventa. Y ahí yo traje a colación algo que, vos te acordarás, Juan, de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, cuando estábamos con el Conectar Igualdad, etcétera, y pensando en cómo hacer para incorporar el modelo uno a uno en las escuelas, etcétera. Y una de las preocupaciones era esto, ¿no? ¿Qué hacer con la información en general en Internet? Y me acordé de esto, porque esto que decían Barbara y Callister se sigue aplicando a esta IA, ¿no? Que vamos a encontrar información que va a reproducir la IA como inexacta, va a ser intrincada, puede ser justamente injuriosa, puede ser, como decíamos, sesgada, incorrecta, etcétera. Entonces, todo esto sigue siendo válido. Se va como redoblando la apuesta. Sí, lo que me queda claro, Ceci, es que la inteligencia artificial, como esta nueva tecnología que está en ebullición, en boca de todos, en todos los eventos, en todos los conversatorios, es una tecnología que, si se permite decir la tecnología, que no la podemos adoptar como enemiga, como cuando comenzaron los planes de inclusión digital. Tenemos el desafío como docentes, como educadores, de incorporarlo a nuestra práctica con todos los miedos y con todos los desafíos que nos conlleva, de la misma manera cuando nos dieron una gran cantidad de herramientas, cuando nos involucraron en conceptos como wiki, navegar, y al fin y al cabo termina siendo lo mismo, pero desde una mirada, disculpen, aún más crítica, ¿no? Tenemos que seguir entrenando y trabajando el concepto de fuentes, identificar la veracidad de las fuentes, la veracidad de las personas que escriben o desde dónde tomó esa inteligencia artificial, sea Copilot, sea Gemini,
quizás ChatGPT desde dónde tomó la fuente para saber, y es muy importante que yo como educador o como especialista, como docente, sepa si la fuente que está tomando es fuente que yo estaría diciendo o me la tomó de un blog o de una nota o de una nota de un artículo de un diario, ¿no? Entonces ahí Exacto. empezar a encender las primeras alarmas y empezar a entender que si bien hay un trabajo que uno puede identificar que puede ser más simplista, donde esta inteligencia artificial nos está escribiendo, nos está desarrollando, de alguna forma, como cuentan los alumnos de CECI, hay un retrabajo, ¿no? De reescribir, de reinterpretar las palabras, de ir a la fuente original y ver si el especialista está diciendo esto de forma correcta. Y creo que también ahí se nos duplican las formas de trabajar. Así que no todo está asociado a esa simplicidad y creo que de alguna forma viene a recuperar esos mismos desafíos que teníamos cuando con Conectar Igualdad o con los planes de inclusión digital que tiene cada una de las provincias, nos viene a ayudar con la tecnología como medio para potenciar los aprendizajes de los chicos y reinventar, ¿por qué no?, nuestras prácticas didácticas. Y Ceci, Sí. yo creo que nos está quedando 7 minutos y un Bueno, concepto muy interesante que, agrego, sí, una sola cosita, Juan, dale, porque se me ocurrieron cuando vos estabas diciendo, primero podemos probar y hacer este ejercicio nosotros como docentes, ¿no? Es decir, pedirle a ChatGPT o al chat, ¿no? Bot que nos sea de nuestro agrado, que tengamos a la mano, que genere actividades y con nuestra experticia vamos a saber si esas actividades van acorde a nuestro gusto, a nuestras creencias pedagógicas, ¿no es cierto? Eso me parece también un buen ejercicio, no dejarlo todo de la mano de los estudiantes, porque pueden ser herramientas que sean útiles para nosotros también. Y lo segundo es que también algo que dicen Copy Calansis, que me parece que es importante, es que generalmente estos grandes procesadores de texto, ¿no? Que Chomsky también hablaba de esto, ¿no? Que son grandes máquinas de copiar y pegar, en realidad carecen de algo que es muy importante. No se, cuando producen ese texto, no se encierran o no se basan, a menos que lo explicitemos nosotros, en un marco epistemológico, es decir, no toman como punto de partida una teoría. Es, "Oh, yo estoy contestando esta pregunta desde este lugar, ¿no es cierto? Lo contesto como, no sé, desde una perspectiva sociocultural, o lo contesto desde una perspectiva... No, el chat GPT va a tomar, o la herramienta que fuere, va a tomar un poquito de de dónde le sirve, de dónde encuentra recurrencias, ¿no? Y ocurrencias sobre eso que nosotros estamos preguntando. Y bueno, y esto totalmente. Sí, lo que vos me decías, ¿no? ahí justo que te quería preguntar eso, que vas a la última slide, si nos podías contar este concepto tan interesante de la pedagogía de la multiliteracidad. Bueno, Ilumínanos. sí, al principio yo dije que me gustaba despegar, si bien es un concepto que es muy difícil de traducir, viene bueno de la mano, ¿no?, del inglés, del concepto de literacy, y se ha traducido como alfabetismos, alfabetizaciones, pero hoy en día que en la agenda educativa de la Argentina estamos mucho hablando de alfabetización en planes, en campañas, etcétera, ¿no?, en proyectos jurisdiccionales, prefiero sostener esta idea de la literacidad y pensar, agregar esto de multi que tiene que ver con la multiplicidad de estudiantes, pero también con la multiplicidad de los modos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esta pedagogía de las multiliteracidades en las aulas? Bueno, en primer lugar es esto, recuperar la agencia de los estudiantes, es decir, los estudiantes tienen cosas para decir y hacer, son los creadores de significados únicos, entonces se pueden basar en una IA, seguro se pueden basar. Nosotros también, no es que creamos una clase nueva cada día, pero nosotros tenemos la agencia y el poder de decidir qué queremos enseñar cada día, cómo lo queremos dosificar, cómo lo queremos orientar, ¿no? Y me gustaba esto que decían Copy Calantis también, es que las máquinas pueden reproducir significados, pero no crearlos en el sentido de crearlos originalmente, ¿no es cierto? Por eso yo creo que la inteligencia es nuestra, ¿no? Y la artificialidad de las máquinas. Y agregaba yo a esta idea de Copy Calansis es que tampoco las máquinas pueden experimentarlos. Esto también es importante. De lo que nos está hablando la máquina, es algo de, aunque nos hable de la, no sé, Segunda Guerra Mundial o de lo que fuere que hable de la pandemia, la máquina nunca lo experimentó. Entonces, ahí hay un lugar de la voz de los estudiantes que tiene que ver con el experimentar lo conocido, que es propio de esta pedagogía de las multiliteracidades, ¿no es cierto? Experimentar lo nuevo. Ese
cuadrante, ¿no es cierto?, verde ahí, que aparece en el gráfico de estos autores, no lo tiene la máquina, ¿no es cierto? No puede aplicar de forma apropiada las cosas, es decir, nos da un guión si queremos, pero es como un guión tonto, por decir así, ¿no? No es inteligente para mí justamente. Y bueno, me parece que las multiliteracidades obligan a pensar la producción de significado como transformación, es decir, sin duda, como en aquel texto que yo mencionaba de Humberto Eco, etcétera, no, es dar un paso más, es decir, yo produzco un texto, pero ese texto tiene que producir en mí una transformación, producir en otros una transformación, ¿no? Tiene que estar, para eso tiene que estar lo crítico, y todo esto en pos de justamente, como vos decías, ¿no? También de una idea de literacidad, ¿no es cierto? Digital, pero también ciudadana, ¿no es cierto? De estos tiempos, de lo que estos tiempos nos requieren. No sé si llegamos más o menos bien ahí, Juan, con el tiempo, si hay alguna pregunta. Estamos muy bien con los tiempos, súper claro, al menos en lo que a mí me responde, imagino que a la comunidad que nos está acompañando también. Agradecerte, Ceci, invitar a toda la comunidad que nos están acompañando que pueden tomar contacto con Ceci, ahí en Sí, las próximas live están sus redes, sus contactos para dudas, consultas, espacios de diálogo, reflexión, siempre estamos muy abiertos desde la Fundación Telefónica Movistar Argentina a través del programa Pro Futuro, que es un espacio en el cual trabajamos por y para la comunidad educativa. Invitarlos a que nos sigan en las redes para enterarse de cuáles son nuestras acciones. Nosotros trabajamos fuertemente también con el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, así que para nosotros es un placer estar acá acompañándolos. Entiendo que estamos en horario y quienes están liderando el evento nos dirán cómo continuamos, pero agradecerles a todos por su tiempo y invitarlos a que nos escriban ante cualquier duda, pregunta o instancia reflexiva. bueno, muchas gracias de otra vez más, Juan, a vos, a la Fundación Telefónica y también a la gente de Misiones, ¿sí? Que nos invitó a participar en este evento que es clave, me parece, reunirnos a conversar en estos tiempos sobre estos temas importantes, son espacios que no tenemos que perder.